Claro que sí, claro que sí. Muy buenos días. Bendiciones a toda esa linda y preciosa radio audiencia internacional. Hoy se estará hablando del tema sobre el arrebatamiento. Buenos días, buenas tardes, querida dama, porque es de tarde en Buenas Israel. tardes. Shalom, Pastor Champán. Shalom, shalom. Muchísimas gracias por tenerme de vuelta aquí en su programa Amén. especial. El tema de hoy es verdaderamente picante, como se dice, no sé si se dice así en español. Sí, es muy picante, muy picante, porque tiene mucha controversia, hay mucha escuela de pensamiento, hay personas que creen una cosa, otros creen otra cosa, y está bien porque la misma Biblia no dice el día ni la hora. Exacto. Entonces, fíjense que tan picante esta situación que se ha hecho, gente toma la palabra, toman su posición como dogma. Ese es el problema. Correcto. Se ha dogmatizado este tema de tal manera que si uno dice una cosa contraria a lo que ellos están diciendo, entonces se enojan, ¿sí? Y realmente no tendrían que enojarse. Este tema no va a determinar si nosotros somos salvos o no. Este tema nos está explicando qué es lo que va a pasar en el futuro. Y nosotros no tenemos mucho entendimiento del futuro, ¿sí? Como dijo Pablo en las Escrituras, nosotros sabemos en parte y profetizamos en parte. No todo ha sido revelado, ¿sí? No todo lo que nosotros tenemos que... Porque esto está en el futuro. Correcto. Entonces, hacemos lo posible para poder entender qué es lo que las Escrituras nos está diciendo. Y fíjense que todas las posiciones con respecto al arrebatamiento, todas esas posiciones, todos tienen base bíblica. O sea que vamos a tratar de discernir qué es lo que está pasando aquí, y por eso que tenemos tantas escuelas, tantos diferentes pensamientos, porque todo está basado en escritura. Correcto. ¿Ya? Y el orden en el cual las cosas van a pasar, ese es el asunto, ¿sí? Vamos a ver si podemos descifrar qué es lo que las escrituras nos están diciendo. ¿Ok? Entonces vamos a ir al PowerPoint. Y fíjense que nosotros vamos a ver el debate teológico del arrebatamiento. Así es. Sí, es un debate teológico. ¿Ok? Y este estudio es bien complicado. O sea, yo diría que esto es uno de mis estudios más complicados que hay. Y para poder entender esto, la gente va a tener que volver a este estudio varias veces, tomar notas para verdaderamente poder absorber lo que yo les voy a decir. Esto está basado en estudios teológicos de universidades de Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué es lo que dicen de uno? ¿Qué es lo que dicen del otro? ¿Qué es lo que dicen del otro? ¿Ok? Y eso es lo que es. Ok. Consejo con respecto a este tema. Ok, primero que nada, fíjense lo que las escrituras nos dicen. Toda escritura es inspirada por Dios. Así es. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que diferentes pensamientos de este arrebatamiento están utilizando diferentes partes de las escrituras. No quiere decir que uno está en contra del otro. ¿Ya? Las dos cosas son verdaderas. Y ya vamos a ver cuál es la situación, ¿ok? Y fíjense que todos los entendimientos con respecto a la tribulación son diferentes. Casi todo lo que dice está basado en las escrituras. ¿Ok? La realidad es que no hay que ser dogmático. No hay que completamente cerrar los ojos
a las opiniones diferentes que hay con respecto a este tema, ¿sí? Está preparado para todo, no todo lo entendemos, no todo es revelado, ¿sí? O sea que tenemos que estar preparados como seres humanos para todo lo que se viene, ¿ok? Y ya vamos a ver qué es lo que se está viniendo. Creo que lo único que tenemos que hacer es escudriñar las escrituras y estar abiertos a lo que venga, ¿sí? No cerrarse en el entendimiento y de ahí no salir para ningún lado, ¿sí? Hay que estar abierto, hay que escuchar y estar abierto, ¿ok? Y fíjense, perdón, ¿qué es lo que pasó acá? Ok, y fíjense, esto es lo que yo pienso, si nos vamos antes de la tribulación, mejor, ¿ok? Mejor. Esta es la mejor para nosotros, porque entonces no tenemos que sufrir, ¿sí? Pero si tenemos que pasar por la tribulación, Pastor Champán, el Señor nos va a cuidar. Amén. Si Él nos ha cuidado por toda nuestra vida como creyentes en Yeshua, ¿qué es lo que es para Él la tribulación? O sea, yo pienso, ¿sí? Que Él nos va a seguir cuidando si nosotros tenemos que pasar esa tribulación, ¿ok? Su contienda, la contienda de Dios, es con aquellos que decidieron ignorarlo, con aquellos que no creen en Yeshua, ¿sí? Y no con nosotros, Pastor Champa. No con aquellos que creen en Yeshua, ¿ok? Entonces, yo pienso que si nosotros tenemos que ir por esa tribulación, Él nos va a cuidar, ¿ok? Ok. Ahora, fíjense que qué es lo que vamos a tener durante todo el estudio. Van a ver este diagrama varias veces, porque voy a poner en este diagrama qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro y qué es lo que dice el otro, ¿sí? Estas tres posiciones, ¿ok? Tenemos la pretribulación, o sea que el arrebatamiento pasa antes de la tribulación. Correcto. ¿Ok? Tenemos aquellos que dicen que el arrebatamiento pasa en el medio, ¿ok? En medio de la tribulación. Y hay aquellos que dicen que es la post-tribulación, o sea que está pasando después de la tribulación y vamos a pasar por todo. ¿Ok? O sea que hay tres posiciones teológicas, después viene el milenio y después viene la eternidad. ¿Ok? Esto es lo que vamos a verlo esto repetidamente, pero con diferentes posiciones. ¿Ok? Y fíjense qué es lo que nos dice el arrebatamiento en el medio de la tribulación. ¿Ok? Dice que la iglesia estará presente por la primera mitad, los 3 años y medio de tribulación, y por lo tanto estará ausente por los últimos 3 años y medio. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Y cuando esto va a pasar, cuando el arrebatamiento va a pasar en la séptima trompeta, va a pasar en la última trompeta. Esto es lo que ellos están diciendo, ¿ok? El arrebatamiento y la resurrección, ellos están diciendo, pasan al mismo tiempo. O sea, yo les doy una entrada de qué es lo que ellos dicen, principalmente al principio, y después vamos a las escrituras. Y vamos a ver las escrituras, ¿ok? Ok, ahora, fíjense que el arrebatamiento, la resurrección pasa al mismo tiempo y es también la venida de Yeshua, ¿ok? Esto está en 1 Corintios 15, 52, ¿ok? Esto es lo que dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos,
cuando suene la trompeta final, fíjense que nos está diciendo que hay una trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, eso es lo primero que pasa. Los muertos resucitan y después nosotros seremos transformados. O sea, usted utilizó esta escritura ya, ¿sí, Pastor Champán? Sí. Entonces ahí tiene las dos cosas que están pasando al mismo tiempo: el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, ¿sí? Y el Señor se lleva a su gente con él, ¿ok? ¿Cuándo? A la final trompeta, ¿ok? Y fíjense, Primera de Tesalonicenses 4, dice así: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, fíjense que esto está conectado con la venida de Yeshua, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense que viene la venida de Yeshua, viene la resurrección otra vez, ¿ok? Y luego nosotros, lo que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿ok? Fíjense que las tres cosas están pasando juntas: la venida de Cristo, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, ¿ok? Y nos vamos al cielo, nos vamos, dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ok? Nos vamos a las nubes para recibir al aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre, ¿ok? O sea, tres cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿sí? Acuérdense que Mateo 24:31 nos está diciendo que Dios con voz de trompeta va a mandar a los ángeles y juntarán a sus elegidos, ¿sí? Y en Mateo nos está diciendo cuándo esto va a pasar: cuando Yeshua venga. Fíjese, Pastor Champán, que se utiliza esta escritura para decir que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, pero en realidad esta escritura nos está diciendo que cuando Yeshua venga, entonces va a pasar el arrebatamiento. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán en el molino, uno de ellas será tomada y la otra será dejada. ¿Ok? O sea que verdaderamente las escrituras están diciendo que estas tres cosas, la venida de Cristo, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, pasa al mismo tiempo. ¿Ok? Y esto pasa en la última trompeta. ¿Ok? Esto de la última trompeta es muy importante y hay una conexión entre las trompetas de Jericó. Sí, Pastor Champán, ¿quiere decir algo? No, digo yo que estoy apuntando, certificando que sí, con la última trompeta en Jericó y lo que usted está hablando. Ok. Entonces, fíjense que la última trompeta de Jericó es verdaderamente cuando el pueblo de Israel entra a Jericó y toma posesión de Jericó. ¿Ok? Esto es importante. Fíjense que al principio, las trompetas 1 al 6, el pueblo de Israel está dando vuelta. Está en Jueces 6, creo que. Sí. O Joshua 6. Josué 6. Cuando están dando vuelta a la ciudad de Jericó 6 veces, ¿sí? Y tocan la trompeta 6 veces. O sea que están verdaderamente socavando la fundación de Jericó primero, y después en la séptima trompeta toman Jericó completamente. Y fíjense que tenemos un paralelo
un paralelo muy importante con lo que las escrituras nos dice con respecto a las trompetas, ¿ok? Esto, fíjense, la trompeta número 1, ¿sí? Cayeron sobre la tierra granizo, fuego mezclado con sangre, o sea, una tercera parte de los árboles se queman, ¿sí? Es como una plaga verdaderamente. La segunda trompeta es una montaña enorme de fuego que es arrojada al mar. Una tercera parte del mar se convierte en sangre, ¿ok? Barcos se hunden. La tercera parte de la vida oceánica se muere. O sea, estas trompetas realmente están como si fuera socavando el mundo, destruyendo al mundo mismo, ¿sí? Ahí tienen, el cielo cayó una estrella, o sea, esto es un meteoro enorme que está cayendo sobre los manantiales de agua, ¿ok? Y fíjense, hay un daño también que se parece al sol y la luna, pierden el brillo en el cual ellos tenían la tercera parte, o sea, todo el sistema mundial, universal de esas estrellas están siendo afectadas por lo que va a pasar aquí en este planeta, ¿ok? Tenemos langostas demoníacos, tenemos torturas, tenemos esas trompetas realmente están destrozando esta tierra misma, ¿sí? Y la sexta trompeta es una jorda demoníaca, la liberación de los 4 ángeles que están atados en el río Eufrates, y fíjense que la tercera parte de la humanidad va a morir por esto, ¿ok? O sea que, ¿qué es lo que vemos? 6 trompetas que realmente están socavando al mundo. ¿Y qué es lo que es la séptima trompeta? Yeshua toma control. Fíjese, Pastor Champán, que con Jericó, el pueblo de Israel toma la ciudad de Jericó, la séptima trompeta, y acá con lo que pasó con las trompetas del mundo, la séptima trompeta, verdaderamente Yeshua toma control. Fíjese lo que nos dice en Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, Él verdaderamente en la séptima trompeta toma control de este mundo y dice, y las naciones se han sufrido, pero ha llegado tu ira. O sea que desde ese momento en adelante vienen los sellos, de ese momento en adelante viene la ira de Dios, la gran tribulación que dicen las escrituras, ¿sí? El tiempo de juzgar, este es el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas. O sea, este es entendimiento de la media tribulación, o sea, de la media, del arrebatamiento en el medio de la tribulación. Eso es lo que es esto, ¿ok? Y fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo el arrebatamiento en el medio de la tribulación? Nos está diciendo que Yeshua viene por su novia en el medio de la tribulación, ¿sí? Yeshua viene, el arrebatamiento pasa, la resurrección de los muertos pasa, y nosotros los que estamos en vida, somos sacados de aquí, sí. Todo pasa en el medio. Y fíjense que todo lo que ellos están diciendo verdaderamente está en las escrituras, Pastor Champán. ¿Ok? Quiero que vean que sí, esto está en las escrituras. ¿Ok? Y es la séptima trompeta, la última trompeta. ¿Ok? Fíjense que qué es lo que ellos también están diciendo, que para la segunda parte de la tribulación, para la ira de Dios, para la gran tribulación, ya no estamos aquí. ¿Ok? Pero eso es un error. Y ya va a ver, Pastor Champán, ya va a ver lo que dicen los otros y va a ver que sí esto es un error. ¿Ok?
Ok, ahora, fíjense que Dios sacará a la iglesia de la tierra justo antes del derramamiento de su ira. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿ok? Ellos están diciendo, ellos están dando estas escrituras que son verdad también, ¿ok? Dice Romanos 5:9, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. ¿Ok? Entonces está diciendo que nosotros no vamos a pasar por ese castigo, por esa tribulación. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así: y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. O sea que fíjense, nos está diciendo que ya no vamos a estar en esa ira. ¿Ok? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba cuantos habitan en la tierra. O sea que fíjense que ellos van de acuerdo a lo que las escrituras nos está diciendo con respecto a la ira, que ya no vamos a estar más ahí. Pero hay otras escrituras, y ya la vamos a ver, que nos está diciendo que hay gente que sí va a estar en ese periodo de tiempo y que Dios lo va a tener que salvar de ese tiempo también, ¿ok? Ya vamos a ver, Ok, ahora vamos a hablar del arrebatamiento posterior a la tribulación. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Que el arrebatamiento va a pasar aquí, ¿ok? Y la segunda venida de Cristo es al final y no en el medio, no después de la trompeta, sino que al final completamente viene la segunda venida de Cristo. Eso es lo que ellos dicen, ¿ok? Ahora, fíjense, ellos dicen que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, ¿ok? Iglesia pasará por la tribulación en lugar de ser raptada antes o en el medio de la tribulación, ¿ok? Ellos dicen al final, ¿ok? El rapto de la iglesia y la resurrección de todos los santos muertos ocurren al mismo tiempo al final de la tribulación de 7 años. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Ok? Y fíjense que qué es lo que ellos utilizan, la escritura que ya hemos leído en Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17, donde viene Cristo, arrebatamiento y resurrección de los muertos. ¿Ok? Entonces, ellos están utilizando la misma escritura, pero ellos piensan que es al final. ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen también? A la iglesia nunca se le dice que va a escapar la tribulación. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Ok? Pero como hemos visto, sí hay escrituras que dicen que van a escapar la tribulación. ¿Ok? ¿Qué es lo que ellos dicen? La palabra griega tribulación se usa más de 55 veces en el Nuevo Testamento y 47 veces, se usa 55 veces y 47 esto relaciona con la tribulación para ser soportado por los santos. Ok, fíjense las escrituras que sí dicen que vamos a pasar por una tribulación. Esto está en Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su copa,
pero hay de lo que estén en esos días, estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno o en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. O sea, fíjese, Pastor Champán, que sí hay escritura que nos está diciendo que vamos a pasar por esa tribulación. ¿Ok? O sea, hay de de la trompeta del medio que dice que la final trompeta que vamos a salir en el medio, y hay evidencia que vamos a pasar por la tribulación. A lo mejor no es el mismo grupo de gente, ¿ok? Y ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Fíjese, Pastor Champán, que hay gente que está saliendo. Una pregunta, hermana Sonia. ¿Usted cree que si usted le da para atrás, dele para atrás a la lámina que tenía antes? ¿Usted cree que esto se aplica al tiempo de la persecución que habrá sobre la nación de Israel? Porque dice lo que estén en Judea. O sea, está hablando el Señor de un territorio específico. ¿Usted cree que eso se aplica a la persecución que habrá del anticristo a Israel? Puede ser, Pastor Champán. Ok. Definitivamente. Ok. O sea que estamos hablando de dos grupos diferentes. Correcto. Ok. Un grupo que se va antes, probablemente. O sea, todo lo que vemos, sí, lo vemos a medias, porque esto va a ser el futuro. ¿Sí, Pastor Champán? Sí, en mi entendimiento, y de acuerdo a lo que estudié en el seminario y de la escuela que vengo, se aplica y se dice que todo en el arrebatamiento de la iglesia, tanto judíos como gentiles, creyentes en Jesús el Mesías, se van juntos. Ahora que esta parte de aquí será cuando el anticristo se levante en contra de la nación de Israel y sea la gran persecución que usted mismo nos enseñó una enseñanza donde tendrán que irse a los desiertos, a los montes. Entonces yo lo que pregunto aquí, si esto se aplica al segundo grupo, porque lamentablemente todavía el gran número de los hijos de su pueblo judío no han recibido a Yeshua como su Mesías. O sea, pero va a llegar un momento que dice que todo Israel lo va a reconocer y llorarán y se lamentarán. O sea, pero van a tener que pasar por un periodo de persecución. Y al ver que dice Judea, le quiero dejar que usted siga, huyan a los montes. Yo estoy mirando un territorio. No estoy hablando de un mundo global, sino de una área geográfica. Exacto. O sea, fíjese que no es fácil todo este tema, ¿no es cierto? También tenemos, Pastor Champán, otra escritura que es clave con respecto a esto, es que tiene los 144,000 y también tienen multitudes, naciones, tribus, pueblos, lenguas. Estos son los gentiles, Pastor Champán, sí, creyentes en Yeshua, que van a ser sacados de la gran tribulación. Salen de la gran tribulación. O sea, puede ser que tengamos un grupo que sale primero y después otro grupo que sale después. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está pasando, pero esto es inclusive más complicado. ¿Ok? O sea que sí vemos que hay un grupo de gente que está saliendo de la gran tribulación. Ok. Y es interesante, le voy a dar que sí, es interesante porque uno puede radicalizarse en un punto. Entonces, si yo me radicalizo en mi punto, entonces Dios tiene que hacer lo que yo pienso y lo que yo creo. Pero si Él es soberano, Dios puede sacar gente de este mundo en todos los tiempos que Él quiera.
O sea, lo importante es que yo me prepare para irme en el primer viaje. Adelante, hermana Sonia. Entonces, fíjense, Pastor Champán, que hay más evidencia con respecto a el pueblo de Dios estando durante la tribulación en este lugar, ¿ok? En esta tierra. Dice en Apocalipsis 14, a los 2 ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía, el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si el pueblo de Dios no estaría en la tribulación, no hay necesidad de advertir al pueblo de Dios no utilizar esas marcas en su mano o en su mente o en el frente, ¿sí? O sea, si los creyentes ya no están acá, no tienen que saber de esto, ¿sí? Pero fíjese, Pastor Champán, que sí hay un grupo de gente que está aquí durante la tribulación y por supuesto ellos tienen que saber no utilizar la marca de la bestia en el cuerpo de ellos. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la post-tribulación? ¿Qué es lo que nos está diciendo la post-tribulación? Que el arrebatamiento pasa aquí en la segunda venida de Cristo, al último. ¿Ok? Porque ellos ven que hay creyentes durante la tribulación. ¿Ok? Ahora, fíjense que muchos que creen que nosotros nos vamos antes de la tribulación dicen que el Espíritu de Dios se va, que la iglesia se va, el Espíritu de Dios se va y el anticristo se manifiesta. Esto es lo que están diciendo, ¿sí? Pero fíjense que esto no está de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen, porque sí va a haber creyentes durante la tribulación y sí van a ser sacados inclusive de la gran tribulación, ¿ok? O sea, es más complicado de ponerlo solamente en pretribulación, media tribulación, post-tribulación, porque hay evidencia para todo. ¿Ok? All right. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay una de la interpretación, hermana Sonia, hay una interpretación dentro de lo que se estudia dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que mayormente los católogos, que dicen que una vez la iglesia sea arrebatada, cuando entre el último de los gentiles que está en el libro de Dios, en el programa de Dios, en el cronograma de Dios, dice que entonces no es que el Espíritu se va de la tierra, sino que ya esa dispensación de los gentiles para venir por la gracia, venir por el llamado del Espíritu Santo, ya no va a ser igual, sino que el Espíritu Santo se va exclusivamente a tratar con la nación de Israel para prepararlo para el tiempo del enfrentamiento con el anticristo. Esa es una de las interpretaciones que hay. Ok, el problema con eso es, Pastor Champán, que en Apocalipsis 7 nos está diciendo que son 144,000 de Israel y también una multitud de naciones de todo el mundo, de toda tribu, de toda lengua, de todo el mundo. Ese es el problema, Pastor Champán. Sí, pero los 144,000 son los sellados de toda la tribu de Israel, 12,000, y esa persona exclusivamente, eso va a ser como el cortejo imperial de Yeshua. Eso andarán con Yeshua de día y de noche, y una de las calificaciones que ellos tienen son personas que nunca se casaron, nunca se allegaron a mujer. O sea, hay que separar este evento de toda la multitud, porque recuérdese que Zacarías señala que todo Israel será salvo y se lamentarán
porque ese día que Israel va a conocer que ellos mataron al verdadero Mesías, que el verdadero Mesías vino y lo van a reconocer. O sea, son parte de la escuela de pensamiento que hay, que hemos estudiado en la escuela teológica. No contradigo lo que usted está diciendo, pero yo hablé al principio de las 3 escuelas de pensamiento y que sí. se reúnen, se unen. Siga adelante, hermana. No le quiero tomar más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice la pretribulación? ¿Qué es lo que dice? La iglesia es abordada o raptada justo antes del periodo de la tribulación de los 7 años. Eso es lo que la pretribulación está diciendo. Esta vez la tribulación se considera única en su intensidad o gravedad, por lo que se llama la gran tribulación, para distinguirlo de todas las otras persecuciones, juicios y tribulaciones de la iglesia que pasa a través de la historia. O sea, ellos dicen, la iglesia no va a pasar por esta tribulación. Y la iglesia entonces está exenta de la tribulación. Eso es lo que están diciendo. La segunda venida de Cristo entonces está en 2 etapas. Cuando viene para la iglesia y se encuentra con la iglesia en el aire, esto en 1 Tesalonians 4, 13 al 18, y cuando Cristo viene con la iglesia para establecer su reino y empieza el milenio. Ya le voy a mostrar el diagrama para que esto le sea más fácil. Y esto está en Apocalipsis 19, 11 al 21 y en Zacarías 1 al 8. Ahora, fíjense, ¿cuándo la venida del Señor? Fíjense, 1 Tesalonicenses 4. Yo creo que ya lo vimos a esto. Sí, ya. Sí, lo vimos ya. ¿Sí? Entonces, otra vez, el arrebatamiento, la venida de Cristo y la resucitación de los muertos. Todo al mismo tiempo está pasando. Ellos piensan que va a ser antes del arrebatamiento. Cuando en Apocalipsis 19, 11 al 21, cuando Cristo viene con la iglesia para establecer su reino y empieza el milenio. Y fíjense, está diciendo esto es el jinete del caballo blanco. Y dice así, y vamos a leerlo, para que ustedes puedan ver que esto es el principio del milenio. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esto es verdaderamente Yeshua. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo y blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará de cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, esto es el reino de Yeshua, esto es el principio del milenio. Y en su manto y en su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguimos leyendo. Vi entonces que un ángel estaba en pie en el sol y que con voz potente decía a todas las aves que surcan los cielos, vengan ya, júntanse para la gran cena de Dios, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los caballos de jinetes, los cadáveres de todos los libres e esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunirán para luchar en contra del que montaba el caballo, en contra de su ejército. Pero la bestia fue apresada
y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ellas, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego y arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. O sea, esto es realmente una guerra en contra de la bestia y todos aquellos que siguen la bestia en contra de Yeshua, ¿ok? Por supuesto sabemos quién va a ganar. Esto es cuando Yeshua establece su reino, y esto está en el libro de Zacarías 14, el 1 al 5. Cuando Yeshua viene a Jerusalén, las naciones del mundo vienen a atacar Jerusalén. Yeshua viene a salvar a Jerusalén, y dice que cuando esto pase, en versículo 5, fíjese, Pastor Champán, que cuando Yeshua venga para empezar su milenio, ¿qué es lo que nos dice? Entonces vendrá el Señor mi Dios con todos los santos, ¿ok? O sea que verdaderamente para que Yeshua venga y ponga sus pies en el monte de los olivos y empiece su milenio, él ya tiene que tener sus santos con él. O sea, el arrebatamiento ya tiene que haber pasado antes de que esto pase. ¿Ya? Eso es lo que parece ser que nos está diciendo. ¿Ok? El propósito de la tribulación, de acuerdo a lo que los pre-tribulación creen entonces, el propósito de la tribulación es para decir que el tiempo de los gentiles se terminó. Eso es lo que están diciendo. ¿Ok? La otra cosa que están diciendo, para salvar al pueblo judío y prepararse para la restauración de Israel en el reino milenario. ¿Ok? Pero fíjense que la segunda parte, la restauración de Israel, no nos dan las escrituras para eso. ¿Ok? Nos dan las escrituras con respecto al tiempo de los gentiles, pero no nos dan las escrituras de la restauración espiritual de Israel. ¿Ok? Ok, fíjese, Pastor Champán, esto está en Lucas con respecto a los tiempos de los gentiles. Está en Lucas 21, 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ok? Acuérdese, Pastor Champán, en el libro Apocalipsis nos está diciendo que naciones van a venir a atacar Jerusalén, van a venir a pisotear Jerusalén. Y cuando esto pase, sabemos que el tiempo de los gentiles se termina. ¿Ok? Esto es interesante, ¿no es cierto? Y empieza el tiempo del pueblo judío. Yeah. Dentro de lo que es la mayoría de los seminarios e institutos bíblicos, ellos ponen este tiempo partiendo de la palabra que el Señor le dijo a los discípulos en el Monte de los Olivos, cuando ellos le preguntaron sobre el templo, la hermosura y todo, que él le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, a partir del año 70 es lo que se enseña y lo que nos han enseñado de la era cristiana, de la destrucción del templo, hasta el retorno del pueblo de Israel, que sucedió el 14 de mayo de 1948. Esa es la etapa que se da como la dispensación del tiempo de los gentiles. Ahora, no se termina con el retorno de la nación a Israel. Hay un periodo extendido, que es lo que se nos ha enseñado a nosotros, hasta que el último gentil sea salvo. Entonces el Señor se lleva a la iglesia. Entonces esta parte de aquí es la parte donde se nos enseña a nosotros que la nación de Israel, los judíos,
no importa que sean ortodoxos como sean, van a tener que enfrentarse con el anticristo y caerán a filo de espada. Pero hay un periodo que abarca, perdón hermana Sonia, desde el año 70, cuando el general Tito Diocleciano devastó a Jerusalén, hasta el periodo de la persecución, se nos ha enseñado a nosotros que abarca esto a filo de espada. No sé si estoy equivocado. Ok, esto es lo que en la pretribulación, la gente de la pretribulación están diciendo. Okay. Entonces, eso es lo que yo estoy exponiendo aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense, y esto sí es bíblico, que es fascinante. Hay 3 resurrecciones, Pastor Champán. Y es fascinante. Yo creo que inclusive hay una 4ª. ¿Ok? Ellos están diciendo que son 3. Y ya le voy a explicar las 3, pero hay una resurrección más que pasó cuando Yeshua resucitó en Jerusalén. Correcto. Y con él resucitaron otros. Correcto. ¿Sí? Entonces hubo otra resurrección también. Pero fíjense que nos está diciendo que él tienes la primera resurrección de los justos muertos para cumplir con el Señor en el aire antes de la tribulación. O sea, ellos dicen, bueno, hay una resurrección antes de la tribulación, ¿ok? Y lo ponen como si fuera la primera de Tesalonicenses 4:16, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo que es antes de la tribulación, sino en el medio de la tribulación, pero de todas maneras esto es lo que ellos dicen. Después dice la segunda resurrección es los martirizados durante la tribulación. O sea, fíjense, Pastor Champán, que ahí tenemos que los que dicen que nos vamos antes de la tribulación, nos están diciendo aquí que va a haber aquellos que van a ser matados por la fe en Cristo durante la tribulación, santos que murieron durante la tribulación, y ellos van a resucitar con Yeshua también. Y después hay una tercera resurrección de todos los creyentes y los no creyentes al final del milenio. ¿Ok? Ustedes pueden leer esto más adelante, ¿ok? O sea, tienen Apocalipsis 24 y Apocalipsis 25. Y vamos a leerlo nosotros también, ¿ok? Fíjense. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Fíjense, Pastor Champán, estos son creyentes que están en la tribulación, fueron decapitados por no hacer lo que la bestia estaba diciendo, ¿sí? Y no recibieron la marca de su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos van a estar con Cristo esos 1000 años, aquellos que fueron decapitados por la fe, ¿ya? Y después dice, pero los otros creyentes y no creyentes no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, los 1000 años de Cristo. Esta es la primera resurrección. Fíjese, Pastor Champán, nos está diciendo que va a haber una resurrección de los decapitados, ¿ya? Que van a estar 1000 años con Yeshua durante el milenio, ¿ok? Y fíjense, se ven también 2 juicios principales. El juicio de los creyentes que tienen lugar antes de la tribulación, ¿ok? De acuerdo a ellos, de acuerdo a aquellos que dicen que es antes de la tribulación.
asiento de Cristo, ¿ok? Está en el 2 de Corintios 5:10. 5:10. En modo que la iglesia se haga pura antes de la llegada de Cristo a la tierra, ¿ok? Y vamos a leer las escrituras, quiero que vean que esto no es lo que está diciendo las escrituras. Y dice, y el gran juicio de trono blanco de todo lo que no salvos al final de milenio. O sea, ellos están diciendo que hay dos juicios principales, ¿ok? Quiero que vea, Pastor Champán, que esto no es lo que las escrituras nos está diciendo. 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea, no nos está diciendo cuándo exactamente esto va a pasar. Correcto. Ellos están diciendo que es antes de la tribulación, ¿ok? Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se la ha concedido cabista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, esta es la boda del Cordero, Pastor Champán, que otra vez ellos están diciendo que es antes de la tribulación, porque la iglesia se va para arriba antes de la tribulación, eso es lo que ellos dicen, y ahí va a ser la boda de los corderos. El problema con esto es que hay muchos que van a salir de la gran tribulación, judíos y no judíos, cientos de miles, me imagino, millones. Entonces, si la boda del Cordero pasa antes de la tribulación, quiere decir que toda esta gente que va a venir a la fe después de la tribulación o durante la tribulación, no van a poder estar en la boda del Cordero. Entonces, en mi opinión, esto no tiene sentido, ¿sí? Y fíjense, el gran juicio del trono blanco, ¿ok? Hay otro juicio, ellos dicen que hay dos juicios, ¿ok? Y esto está en Apocalipsis 20, 11 al 15, que es el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante de Dios, y los libros fueron abiertos, ¿ok? Esto verdaderamente es el juicio para todos. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda. Fíjese, Pastor Champán, que hay dos muertes. Está la muerte natural de nuestra vida y está la muerte que va a pasar por el juicio, o sea, todos vamos a resucitar, creyentes y no creyentes, y va a haber una segunda muerte, ¿ok? Esto lo entendemos como la segunda muerte es cuando después del milenio que se ha puesto el trono, el juicio del gran trono blanco, ya esto es eternidad. Entonces, lo de la segunda muerte se interpreta, de acuerdo, no sé, los hermanos que están oyendo, que es la persona que ya no tiene salvación, que es la muerte eterna, que no hay por dónde, y ya todo es eterno, se convierte, los que se salvaron para vida eterna, están todo para la eternidad con Cristo, pero esta segunda muerte se interpreta como la resurrección al juicio eterno de la persona. Así es, ¿ok? Y fíjense que también dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Correcto.
¿Ok? O sea que esto realmente es impresionante, ¿no es cierto, Pastor Champán? Sí, sí. ¿Ok? Líneas principales de apoyo a la idea del pre-tribulación, arrebatamiento antes de la tribulación. Dios no tiene la intención de que la iglesia se someta a su ira. Y esto es verdaderamente la verdad. ¿Sí? Dios no quiere que su pueblo, porque nosotros no hicimos nada malo. Él está en contra de aquellos que verdaderamente no quieren obedecerle, no quieren seguirlo, no quieren creer, ¿ok? Y fíjense que nos dice la Escritura en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? Ahí nos está diciendo. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos de su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ok? O sea que eso es verdad. Y además, esto también están diciendo los pretribulación, y además planean mantener a la iglesia de la tribulación que vendrá al mundo. Observe que en Apocalipsis 3:10 uno se mantiene en una hora, y una hora que afecta a toda la tierra habitada. Estar protegido de la hora de las pruebas, y se cumple mejor si uno ha sido eliminado por completo de la tierra. O sea, ellos están diciendo, si nosotros no estamos en la ira de Dios, entonces mejor que nos saque antes de la ira. Y por supuesto, eso sería mucho mejor, ¿no es cierto, Pastor Champán? Sí, la escuela de pensamiento, hay una película que yo les recomiendo a los hermanos que la puedan ver, es muy vieja, Les Behind, lo que se quedaron atrás de Tim LaHaye. Es una película que tiene sentido porque es como usted lo está diciendo, hay tres escuelas de pensamiento, pero en realidad, cómo se van a desarrollar estos eventos, solo Dios lo sabe. O sea que cualquier opinión que yo aporte es un aporte de una manera de interpretación que yo tengo, pero no quiere decir que va a suceder así. Solo Dios sabe cómo va a pasar. Exacto, exacto. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 3:10. Esto es lo que Yeshua le está diciendo a una de las iglesias, Ajá. de las 7 iglesias. Dice así: por cuanto Filadelfia. has guardado la palabra de mi Ciencia. paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? O sea que muchos toman esto y dicen, Yeshua nos está diciendo a nosotros que si nosotros somos fiel a Dios y fiel a Yeshua, Él nos va a sacar de esta hora. ¿Ya? Que puede ser, que puede ser, ¿sí? Y los juicios tempranos, por ejemplo, el juicio de sellos, juicios de son trompetas, no son simplemente juicios naturales. Estos son eventos mundiales que verdaderamente van a venir y van a destrozar la tierra. Y por eso que dicen, nosotros tenemos que salir antes, ¿sí? Pero también son la efusión de la ira de Dios en la tierra. Después de todo, Él es el Cordero en Apocalipsis 6 que rompe los sellos y trae juicio sobre la tierra. Apocalipsis 6:19 describe entonces el juicio divino de enormes proporciones, ¿ok? Fíjense que hay una necesidad de intervalo entre el rapto de la iglesia y el regreso a Cristo. Eso es lo que ellos están diciendo, que estos son dos eventos diferentes. Uno es el rapto de la iglesia y el otro es el regreso de Cristo. Pero en las Escrituras nos está diciendo las tres cosas juntas: la venida de Cristo, el arrebatamiento y la resurrección de los muertos, que está siendo, sí, en un abrir y cerrar de ojos, en el toque de la trompeta nos está diciendo sí, pero ellos están diciendo no. Hay un rapto primero de la iglesia y después va a venir el regreso a Cristo. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿ok? Ellos dicen que desde que Apocalipsis 19:7-9 retrata a la iglesia como
puro antes de que venga Cristo, ¿ok? O sea que lo van a sacar antes de que venga Cristo. La sede del juicio de Cristo donde se juzgan las obras y se han producido recompensas. La cena matrimonial del Cordero también tiene lugar antes de que Cristo llegue. Eso es lo que están diciendo. Y esto requiere que la iglesia esté purificada en prendas blancas antes de su segunda venida. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Y fíjense, Pastor Champán, que cuando uno lee con respecto a las bodas del Cordero, de ninguna manera nos está diciendo cuándo estas bodas del Cordero van a suceder. No. ¿Ok? Y ese es el asunto. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice, ¿ok? Apocalipsis 19, 7 al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, estos hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque Él es el testimonio de Jesús, espíritu de la profecía. O sea, no nos está diciendo en esta escritura, ¿qué es lo que pasa, Pastor Champán? Ellos nos, perdón, wrong one. Ellos nos están diciendo que la boda del Cordero pasa antes de del arrebatamiento, pero en realidad eso no es lo que nos está diciendo las escrituras aquí en Apocalipsis 19, 7 al 10, ¿sí? No nos está dando un tiempo específico para esa boda del Cordero, como puede ver, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la pretribulación? Nos encontramos en el aire antes de la tribulación. Hay las bodas del Cordero, los muertos resucitan aquí, juicio de los creyentes, ¿ok? Eso es lo que nos están diciendo. Solamente Israel se queda aquí en 144,000, ¿ok? Solamente Israel. Pero fíjense, Pastor Champán, que hay un problema, ¿sí? Porque tenemos cientos de miles que no se pueden contar en vestidura blanca. ¿Qué más nos está diciendo las pretribulación? Nos dice, viene, Cristo viene, ¿ok? En la segunda venida, antes del milenio, Yeshua está volviendo. Acuérdense que pone sus pies en el monte de los olivos y trae consigo a los santos, ¿sí? Y empieza el milenio, Zacarías 14, ¿ok? Él viene con la iglesia para empezar el milenio. Tenemos otra resurrección y hay juicio a todos, ¿ok? Y al fin del milenio hay otra resurrección para condenación eterna. Y esto es verdaderamente bíblico, ¿sí? Esto es la segunda muerte, acuérdese, Pastor Champán, ¿ok? Y hay un juicio para aquellos que no son salvos, ¿ok? Se van al infierno, ¿ok? Eso es lo que la pretribulación está diciendo. O sea que hay cosas que sí van de acuerdo con lo que las escrituras dicen y hay cosas que no están de acuerdo con lo que las escrituras están diciendo. Ok, entonces, esta es la escritura que usted mencionó al principio, Pastor Champán. La realidad es que nosotros no sabemos exactamente cuándo todo esto va a pasar. Por eso que no tenemos que cerrar nuestros ojos, no tenemos que ser dogmáticos con esto, porque puede ser así o puede ser así, ¿ya? Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor, ¿ok? Estemos alertos, listos, vigilantes para la venida de Cristo. No sabemos exactamente cómo van a pasar las cosas. Ok, en conclusión,
no separaría dogmáticamente lo que dice las escrituras y mantendría un punto de vista sobre el otro, porque casi todo está basado en las escrituras, ¿ya? Hay méritos en todos los puntos de vista. Hay varias venidas de Cristo. En la última trompeta, al final de la gran tribulación, ¿ok? El jinete del caballo blanco en Apocalipsis 19. Hay varias muertes. La primera muerte que es natural, la segunda muerte después del milenio, el rapto y la resurrección de los que murieron en Cristo está sucediendo simultáneamente y no hay referencia de que haya eventos separados. Acuérdense que algunos dicen que el rapto de la iglesia es antes y después viene la venida de Cristo, ¿sí? Pero cuando leemos en la escritura esto está todo junto, ¿ok? Hay evidencia bíblica que nos va a sacar, que Dios nos va a sacar de la ira, de la gran tribulación de Dios. Y hay evidencias que algunos van a estar en la gran tribulación, como está en Apocalipsis 7. Entonces, lo que puedo decir con respecto a esto es que nosotros tenemos entendimiento en parte, que sabemos en parte y profetizamos en parte. No todo nuestro entendimiento está completamente, no tenemos todo el entendimiento como tendría que ser. ¿Ok? Entonces, fíjense, Pastor Champán, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Mezclando todos los diferentes tipos de pretribulación, medio tribulación, post-tribulación, mezclando todo esto y viendo solamente lo que nos dicen las escrituras, podemos ver que puede ser que nos saque antes de la tribulación, porque dice que no vamos a pasar, ¿sí? Si nosotros somos fieles delante de Dios, ¿ok? Tenemos también que hay la venida de Cristo a la final trompeta, que esto sería la séptima trompeta en el medio, ¿ok? Y ahí nos encontramos en el aire con Yeshua, ¿ok? Ahí va a haber resurrección de los muertos y ahí va a haber juicio de los creyentes. ¿Ok? Fíjense que va a haber creyentes en la gran tribulación. ¿Sí? Los 144,000 y también cientos de miles que vienen a la fe durante la gran tribulación. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen las escrituras también. El final en la segunda venida de Cristo, o sea, puede ser que tengamos dos venidas de Cristo, puede ser que tengamos uno en el medio de la tribulación y otro al final de la tribulación, ¿ok? Al final de la tribulación viene con la iglesia para empezar el milenio y hay resurrección de aquellos que fueron decapitados durante la gran tribulación. ¿Ok? Acuérdense que eso leímos también, ¿ok? Y después tenemos juicio a los no creyentes al final del milenio, ¿ok? Y esta va a ser la segunda muerte. Esto es más o menos lo que yo puedo ver en las escrituras y por supuesto es un tema complicado y no podemos poner todo en forma dogmática, ¿sí? Porque puede ser que más adelante tengamos más entendimiento de qué lo que va a pasar. Y eso es todo, Pastor Champán. Gracias, hermana Sonia. Tremendo, tremendo, tremendo. Hay un libro que usted tiene, Polémica Territorial de Israel. Es un libro geopolítico. Ahí está el libro. Anúncialo usted misma, hermana Sonia. Sí, tengo un libro con respecto a la polémica territorial de Israel, qué es lo que los palestinos dicen, qué es lo que los israelíes dicen,
quién tiene derecho a esta tierra. Si ustedes quieren entender un poco más de lo que está pasando hoy en día en Israel, verdaderamente necesitan este libro, ¿sí? Para aprender cuál es la historia, quién tiene derecho a esta tierra. Y es un libro chiquitito, lo hice bien summarized, succinct, Resumido, bien resumido. bien resumido para Ajá. que sea más fácil para la gente Ajá. entender qué es lo que está pasando aquí en Israel. Y se llama Polémica Territorial de Israel. Usted está disponible en Amazon, lo pueden tener en Amazon. También lo tengo a ese libro en inglés, ¿ok? Se llama Contested Ownership of Israel. También muy chiquitito, pero de todas maneras muy bueno. Y si Y quieren, en ese punto, hermana Sonia, denme un minutito, miren. La hermana Sonia trae esta enseñanza a ustedes todos los miércoles por Alma Radio. Ella es testigo, ella está ahí. Nunca nosotros le hemos dicho denos un centavo, porque creemos que lo que ella tiene un material de tanta utilidad que no debemos aquí hablar de dinero, sino de enseñanza. Pero Alma Radio necesita de usted. La hermana Sonia necesita de usted. El Ministerio Israel Online necesita de su apoyo. Estamos en un tiempo donde usted regala, da, acuérdese de nosotros. Así que, hermana Sonia, pase ahí para cómo los hermanos pueden ayudarla. sí, si quieren hacer una ofrenda de amor al ministerio, lo pueden hacer por PayPal o por CELE a mi email soniaolingwaters@gmail.com. Y si lo quieren hacer por MoneyGram, por favor mándenme un email y yo les explico cómo hacerlo. Y eso es todo. Amén. Hermana Sonia, para yo dejarla ir, ¿por qué este tema ha traído tanta división dentro de la iglesia evangélica? Y yo encuentro que es una tontería porque son interpretaciones dogmáticas y los dogmas no siempre representan lo que es la integridad de la palabra. ¿Por qué hay tanto problema sobre lo que es el arrebatamiento, cuándo va a ser, que si va a ser en este tiempo? Y hasta eso ha producido hasta rompimiento de iglesia. Es una lástima, Pastor Champán, porque nuestro entendimiento del arrebatamiento no va a determinar si nosotros somos salvos o no somos salvos. Entonces, verdaderamente la gente no tendría que tener ese pensamiento dogmático. Tenemos que aceptarnos uno al otro, no importa qué es lo que creamos en este sentido. ¿Qué va a determinar si nosotros somos salvos o no salvos? Yeshua. La sangre de Yeshua, su sacrificio va a determinar si nosotros, sí, nuestra vida que hemos dado a Él, va a determinar si nosotros somos salvos o no. Este asunto de arrebatamiento no tendría que tomar tanta importancia que las iglesias le están dando. Ok, y si... Lo único que tenemos que hacer es estar preparados. Ok, ¿sí? Hay una corriente hoy populista, y la persona hoy no tiene que ver nada la santidad para el arrebatamiento. Terrible. O sea que sí tiene que ver la santidad. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Ok. Porque si nosotros no vivimos una vida de santidad, aquellos que son borrachos, aquellos que hacen inmoralidad sexual, aquellos que son ladrones, ¿sí? No pueden entrar al reino de los cielos. Eso es lo que las escrituras nos está diciendo. O sea que sí, nosotros tenemos que tener una vida de santidad y seguirlo a Yeshua con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo así. Eso sí, pero el arrebatamiento, si nosotros creemos en el pre o en el medio, exacto, o en el post, exacto, eso nos va a determinar dónde nosotros vamos a estar. Estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, perfectamente de acuerdo con usted, porque eso no lo controlamos nosotros, está controlado bajo el absoluto dominio de Dios. Hermana Sonia, gracias por esta gran enseñanza. Recuérdense, hermano, ayuden al ministerio de hermana Sonia Warren
No hay ofrenda tan grande que no se necesite, ni tan pequeña que no tenga uso. De igual manera, yo estoy aquí batallando con mis amigos que le manden un videito corto de 30 segundos a sus seguidores. Apoyen Alma Radio, ya que ella sabe con el corazón y el amor que lo hacemos. Y no lo hacemos, no estamos haciendo esto por dinero, lo estamos haciendo porque esa enseñanza que ella tiene, esa información que ella tiene, que no es dogmática, ella no está representando aquí un dogma de un concilio, donde ella está, ha tomado la palabra y la ha traído a nosotros. Hermana Sonia, gracias, el Señor me la bendiga. Shalom, shalom, shalom. Saludo para usted. Shalom, Pastor Champán. Amén. Shalom. Thank you. Bye.